TEMAR o TREMA. Hola, bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a hablar sobre la combinación de tasas de interés real, ganancia y o pérdida real, TEMAR con inflación y riesgo país, TEMAR como costo de capital, TEMAR global mixta. Previo a hablarle de la TEMAR o también llamada TREMA, vamos a adentrarnos en ciertos parámetros que tienen las tasas de interés para que nos sirva como referente y se pueda entender de mejor manera la TEMAR. Empezaremos hablando de la combinación de tasas, porque esa es la metodología que utilizará la TEMAR para su cálculo inicial. Entonces vamos con la combinación de tasas. Supongamos que tenemos un capital que lo llamaremos C. Y este capital se ve afectado por dos tasas de interés de la siguiente forma. Entonces aquí tengo una tasa de interés I1, que obviamente la llamaremos tasa de interés I1, y la tasa de interés I2, que será I2. Entonces este capital se ve afectado por las dos tasas, es decir, se multiplica por 1 más la tasa I1 y ese valor se multiplica por 1 por la tasa I2. Entonces, hay varios capitales dentro de los proyectos que se pueden ver afectados por más de una tasa. Ahora, queremos obtener una tasa equivalente a estas dos tasas, es decir, obtener una especie de promedio de dichas tasas, ¿no? Esta nueva tasa debe producir lo mismo que las otras dos tasas conjuntamente. En consecuencia, si decimos que IE es la tasa de interés equivalente, entonces el capital multiplicado por 1 más IE será el valor igual a C por 1 más I1 por 1 más I2. Como las dos tasas producen lo mismo, las igualamos. Entonces C por 1 más I1 por 1 más I2 debe ser exactamente igual a C por 1 más IE. Tenemos este valor, es una ecuación, entonces podemos ir operando. Primeramente esta C pasaría a dividir y se va a simplificar con esta C, entonces aquí directamente le he simplificado, en realidad debería pasar a dividir y hacer ese cálculo, pero bueno. Y me va a quedar, multiplicamos 1 por 1, 1, 1 por I2, I2, I2 por 1, I1, y 1 por I2, y 1 por I2, es igual a 1 más IE. De aquí despejo la IE. Ese 1 que está sumando pasa al otro lado a restar y se van a simplificar el 1 de la izquierda y el 1 de más acásito de la derecha, ¿no? Entonces voy a llegar al punto de que IE es igual a I1 ordenando más I2 más I1 por I2. Entonces esta es la tasa de interés equivalente. Entonces cuando tengamos dos tasas de interés para ver afectadas a un capital, y queramos sacar la tasa equivalente, podemos aplicar directamente esta fórmula. Repito, esto es muy importante porque la TEMAR utiliza esta forma para poder calcular en su metodología, ¿no? Tasa de interés real. Sabemos que cuando se trabaja en un proyecto se debe utilizar la tasa de interés efectiva. Pero esta tasa, si hablamos de un periodo y a la vez está afectada por la inflación, dicha tasa efectiva ya no tiene validez. En este caso se denomina tasa de interés aparente. Esto se debe a que la inflación consume el rendimiento, mermando el poder adquisitivo de la tasa de interés efectiva. Esto se entiende como el dinero. Por ejemplo, hace 5 años, si ustedes tenían, digamos, $10, como tenemos aquí en Ecuador. Si yo tenía hace 5 años $10, digamos, podía comprar algunas cosas. Pero el día de hoy, con los mismos $10, ya no puedo comprar tantas cosas como hace 5 años, mucho menos como hace 10 años. ¿Por qué? Porque existe el factor de inflación. Y este factor de inflación se va comiendo el poder adquisitivo del dinero. Entonces, lo mismo va a pasar en un proyecto. Si yo invierto hoy y me van a dar el valor de la inversión en 6 años, no va a ser lo mismo que me den hoy a que me den en 6 años. El valor en 6 años ya va a haber bajado a través de la inflación. Entonces, eso es muy importante dentro de los proyectos porque muchas personas ven el valor que les van a dar 50% de rendimiento, pero eso sería 50% dentro de la finalización del proyecto, que será 5 o 6 años.
Entonces, el 50% de hoy no va a ser el 50% de dentro de 6 años. Entonces, siempre vamos a tener la tasa aparente, que es la que nos indica que es una tasa nominal dentro del proyecto, y otra tasa que va a ser la real cuando ya tengamos una terminación del proyecto. Entonces, si hablamos de la economía de mercado, deben introducir un nuevo concepto, la tasa de interés real. Esta tasa influye de gran manera en las decisiones de los inversionistas para tomar y conservar el valor de su dinero en el tiempo. Ahora, para determinar la tasa real se ha planteado la siguiente relación matemática. Si I es la tasa que le llamamos tasa efectiva o también llamada tasa aparente, TI es la tasa de inflación y R es la tasa de interés real, la relación matemática viene dado como que R, la tasa de interés real, es igual a la tasa efectiva menos la tasa de inflación dividido para 1 más la tasa de inflación y todo eso multiplicado por el 100%. Entonces, teniendo la tasa efectiva y la tasa de inflación podemos obtener el valor de R. Entonces, R es igual a I, que es la tasa efectiva, más TI, que es la tasa de inflación, dividido para 1 más TI, que es la tasa de inflación, y todo eso multiplicado por el 100%. Entonces, ya tenemos la relación matemática para, a través de la tasa efectiva y la tasa de inflación, obtener la tasa real del proyecto. Análisis de rentabilidad para la tasa de interés real. Entonces, ya tenemos la fórmula. Ahora, primero, no te olvides de suscribirte en nuestro canal, de darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de absolutamente todos los futuros videos que vamos a seguir haciendo para ayudarte en tus estudios y para que comprendas todos los niveles de ciencia y matemáticas que vamos a explicar aquí. Entonces vamos con el análisis de rentabilidad. Si R, la tasa de interés real, es mayor que 0, en este caso, al ser positiva, se puede deducir que se produce una utilidad. Lógicamente, si la tasa de interés real cumpliría que es positiva, quiere decir que la tasa I, la tasa efectiva, es mayor que la tasa de inflación. En consecuencia, se puede decir que sí es rentable o produce utilidad. Pero si R es negativa, en este caso la tasa de interés es negativa, se puede deducir que no se produce utilidad y se va a obtener pérdida en el proyecto. Entonces, a través de estos parámetros, yo puedo decidir si es que es rentable o no invertir en un proyecto a largo plazo, obviamente, ¿no? La ganancia o pérdida real se calcula a través de la siguiente relación matemática. La ganancia real, lo que yo realmente estoy ganando, es igual a C, que es el capital invertido, por R, que es la tasa real. Entonces, ese es el verdadero valor ganador. Vamos a producir un ejemplo para entender mejor esto. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de interés real en un país? Si se conoce que la tasa de inflación de dicho país es 5% y la tasa efectiva es del 9%. Entonces, I vamos a decir que es la tasa efectiva y TI es la tasa de inflación, que es el 5%. Entonces, teniendo esto, podemos reemplazar dentro de la fórmula de la tasa de interés real, que es esta, ¿no? Y reemplazando, tengo I, que es I 0,09. No olviden nunca que como dice 9% hay que dividir para 100 para poder introducir en las fórmulas. Entonces, este es 0,09 menos TI, que es 0,05, dividido entre 1 más TI, que es 0,05 multiplicado por 100. Hacemos el cálculo para encontrar el valor de la tasa real, obteniendo que la tasa real es igual a 3.81%, 0,00381 debió haber salido, ¿no? Entonces, podemos mencionar que la tasa real de este país para estos proyectos es de 3.81. Al ser positiva, yo puedo decir que se produce utilidad o ganancia y que es, bueno, en realidad debería analizar otros parámetros más y con todos los parámetros que vamos a ver en futuros videos, hacer un análisis concreto y ver si es que es rentable o no invertir en este proyecto, pero solo si analizamos bajo este criterio, podemos decir que sí es rentable porque se produce una ganancia. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia real si la empresa invierte 100.000 en el año? Entonces, la ganancia real es igual a C, que es la cantidad invertida, en este caso 100.000, y R es el porcentaje. Entonces, la ganancia
real es igual a 100.000 multiplicado por 0,0381. No se olviden que este porcentaje siempre se divide para 100, para poder meter dentro de las fórmulas. Entonces, GR va a ser igual a la multiplicación, que es 3.809,524. Entonces, esa es la ganancia real de este proyecto. Y la tasa real es de 3.81 y la ganancia real de 3.809,524. Entonces, como les menciono, según este criterio podemos decir que sí es rentable este proyecto. Ahora sí, vamos con lo que dice el inicio del video, la TEMAR o TREMA. Pero antes no te olvides de seguirnos en nuestro canal alterno del Preuniversitario Tolkien, donde topamos temas únicamente de ingreso a universidad y examen ser bachiller. Vamos, TEMAR o TREMA. Primero, ¿qué significa ese acrónimo? TEMAR. TEMAR es la tasa mínima aceptable de rendimiento. TEMAR es la tasa mínima aceptable de rendimiento, que también se le puede llamar TREMA, tasa de rentabilidad mínima aceptable. Entonces, estos dos son los nombres comúnmente utilizados para denominar a esta tasa. ¿Pero qué es esta tasa? Uno de los principales objetivos de invertir en un proyecto es obtener beneficios de la inversión realizada. Por ende, los inversionistas deben fijar una referencia de ganancia para su inversión. Es decir, si yo invierto un dinero, quiero decir, yo quiero ganar 5%, 7%, 10%, 20%, obviamente bajo niveles lógicos y científicos analizados como los que vamos a hacer ahorita. No es que voy a decir quiero ganar 500%, eso es bastante discutible, ¿no? Normalmente la referencia es un valor porcentual al cual se puede llamar tasa de rendimiento, y esta tasa es la que puede guiar al inversionista si el arriesgar su dinero puede ser lucrativo o no. Esta referencia es la TEMAR o TREMA, la cual depende de la inflación del país y el promedio o castigo que pueda recibir por correr el riesgo de invertir en un negocio en ese país. Este porcentaje se le llama riesgo país. Entonces, la relación matemática que nos permite calcular la TEMAR o TREMA viene dado por TI, tasa de inflación, RP, tasa de riesgo país. Entonces, la TEMAR, como es la combinación de estas dos tasas, como vimos anteriormente, vendría dada como la combinación que es una tasa más la otra tasa más el producto de las dos tasas. Es decir, la TEMAR viene dado como la tasa de inflación más la tasa de riesgo país, más la multiplicación de la tasa de inflación por el riesgo país. Entonces, esta es la fórmula de la TEMAR. Yo utilizo esta nomenclatura, pero si ven en diferentes libros, pueden ponerles F para la inflación, pueden ponerles P para el riesgo país, R para el riesgo país, etcétera, etcétera. Simplemente es nomenclatura, no quiere decir que va a salir otro valor o algo por el estilo. Simplemente yo utilizo estas letras para denotar a los parámetros que tal vez en otro libro pueden poner otras letras pero representan exactamente lo mismo. Entonces, yo ya tengo la fórmula de la TEMAR. Los porcentajes tanto de inflación como de riesgo país suelen encontrarse actualizados para cada país en las páginas web de los respectivos bancos centrales de dichos países. Obviamente, entonces, si usted quiere un proyecto, está haciendo un proyecto y quiere calcular la TEMAR, no es que se va a inventar ni la tasa de inflación ni el riesgo país, debe buscarlos actualizados al momento del proyecto en las páginas web. Ahí hay mucha información, de hecho hay trimestrales, incluso en algunas hay semanales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a dejarlo hasta ahí en esa idea, entonces vamos a entenderlo mejor a través de un ejemplo. Sabiendo que el riesgo país de una nación es 2019 puntos. Esto es interesante. Cuando ustedes busquen el riesgo país, no les va a dar un porcentaje, sino normalmente les va a decir en puntos. Entonces, 2019 puntos. Estos puntos son los que se gana el país según su riesgo. Ya vamos a ver cómo los manejamos. Y que su inflación es de 4.33%. Calcular la TREMA para un proyecto de inversión en dicho país. Entonces, a través de estos datos, lo único que hacemos es sacarlos. TI, tasa de inflación del 4.33%. Y riesgo país. Este que está en puntos simplemente se divide para 100. 2019 dividido para 100 me da 20.19 y simplemente eso es el riesgo país.
y estos valores se reemplazan en la fórmula de la TEMAR. La TEMAR, que es TI más RP más TI por RP, entonces TEMAR es igual a TI, que es el 4,33%, para introducirle una fórmula siempre dividido para 100, más RP, que es 20,19 para 100, 0,2019, más 0,0433 por 0,2019. Hago la operación y entonces la TEMAR para este país, para esta inflación y para este riesgo país es del 25,39%. Ahora, una cosa importante, como es el país y tiene un riesgo país, entonces mucha gente dice, a ver, como tiene un riesgo país y una inflación, entonces es el mismo país y todos los proyectos se ven afectados por los ambientes y tipos de tasas de interés macroeconómicos de dicho país, entonces todos los proyectos tienen la misma TEMAR. Eso no es cierto. Entonces, la TEMAR matemáticamente sale así, pero ya al momento de invertir en un proyecto yo debo analizar diferentes parámetros y sobre todo darme cuenta que el giro de cada negocio es diferente. No es lo mismo que usted haga un negocio de vender flores a que abra un restaurante. Siempre en un restaurante hay una ganancia mayor dentro del servicio. En cambio, las flores también van a generar una gran ganancia, pero no va a ser tan alta como esa. O usted va a abrir un negocio de venta de ropa, ese es un negocio un poco más lento, pero también va a generar más dinero. Entonces, basado en el giro del negocio, yo puedo cambiar este valor de la TEMAR según la idea básica del negocio. Entonces, este es como decir un referente, pero ya en un proyecto real no se utiliza exactamente eso si no se ve el giro del negocio. Entonces, no es siempre la misma TEMAR dependiendo del proyecto. La tasa mínima aceptable en este caso era 25,39, ¿no? Ahora vamos a ver la TEMAR como costo de capital y costo de oportunidad. Costo de capital. Cuando se va a invertir en un proyecto, en algunos pocos casos, él o los socios fundadores pueden tener todo el dinero que implica la inversión inicial y el colchón financiero que nos permitirá solventar los gastos de una empresa requiere para invertir antes de obtener ganancias. ¿Qué significa esto? Si usted va a invertir en un proyecto, necesita, yo qué sé, si es un proyecto de producción, necesita la maquinaria, necesita local, necesita bodegas, necesitará seguridad, limpieza, etcétera, etcétera. Y el colchón financiero es todo el dinero que usted va a tener que pagar en sueldos, servicios, arriendos, pagos de intereses, pagos de impuestos, etcétera, etcétera, para poder seguir funcionando hasta que la empresa pueda generar sus propias ganancias, porque no es que usted abre la empresa hoy y hoy ya está ganando $20,000, no, eso es muy poco probable. Tal vez existan empresas que sí, pero casi es imposible, digamos. Entonces, usted debe tener ese dinero para la inversión y debe tener el colchón financiero que le soporte por lo menos unos periodos de tiempo para poder seguir trabajando. Entonces, si usted no tiene ese dinero, bueno, primeramente muchos socios cuando generan sobre todo emprendimientos no tienen ese dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? La mayoría de los casos, la masa societaria, o sea, los socios, solo tiene una parte de la inversión que puede ser grande o pequeña, por lo cual, si necesitan dar a echar el proyecto, requerirá de préstamos, sea del sistema financiero, amigos, parientes o demás. Obviamente a todos ellos se les debería o se les debe pagar una tasa de interés sobre el dinero que prestan, ¿no? Sobre todo en el sistema financiero, ¿no? Lógicamente, ahora parientes, amigos, eso es relativo, digamos. Ahora, si tratamos con una entidad financiera, esto no nos pedirá únicamente el capital, sino también cobrará intereses sobre su préstamo. En consecuencia, para determinar la TEMAR, se debe considerar este tipo de pagos que se deben realizar. En el caso de utilizar dinero de los socios y de instituciones financieras, se habla de un costo de capital mixto. Entonces, ese es el costo de capital, cómo se conforma el capital inicial de la empresa. Costo de oportunidad. Cuando por alguna razón se deja de invertir en un proyecto por destinar dinero a otro gasto o inversión, se conoce como costo de oportunidad. Es decir, por ejemplo, usted está estudiando, usted ya es una persona adulta y está estudiando a distancia o semipresencial o presencial inclusive.
y está destinando el dinero al proyecto que es ganar, el proyecto que es obtener un título sería. Pero por X y razón usted necesita hacer un gasto en otro valor, en otra cosa, o una inversión grande, y ya no va a poder seguir estudiando por generar esa inversión. Se llama costo de oportunidad. Usted está destinando ese dinero que estaba invirtiendo en estudiar a otro tipo de inversión. Entonces, ese gasto, ese costo se llama costo de oportunidad. Vamos a ver un ejemplo. Para echar a andar un proyecto, la empresa XYZ requiere $17,420. Los socios de esta empresa se encuentran muy preocupados ya que solo cuentan con $10,000 para afrontar el costo total de dicho proyecto, por lo cual han recurrido a entidades financieras para que puedan obtener el dinero restante. El Banco X está dispuesto a prestar a la empresa $5,000, los cuales se financiarán al 20% anual. El resto será financiado por la cooperativa XY, los cuales cobrarán un 30% anual por su inversión. Calcula el costo del capital mixto de la empresa. En realidad aquí me faltaría un dato, porque los socios también deben tener un retorno de su inversión, pero ese ya lo vamos a poner más adelante. En el ejemplo hablamos de un cálculo de la TEMAR mixta, la cual funciona ponderando los aportes totales de los inversionistas y acreedores de la empresa. La TEMAR de los accionistas para este ejercicio en particular es 30%, puede ser diferente, ¿no? Entonces este va a ser el rendimiento que le va a dar a los socios. Entonces este también debería ser un dato dentro del problema, ¿no? Por eso lo anexamos. Entonces, en este tipo de ejercicios vamos a tener los aportantes. Aquí tenemos 3, pero puede haber más o puede haber menos, ¿no? Puede haber solo socios y bancos, socios y cooperativas. En este caso, socios, bancos y cooperativas. Cada uno va a generar una aportación y va a haber un porcentaje de aportación de cada uno. Ellos van a ganar un rendimiento y de ahí vamos a obtener la TEMAR. Entonces, esta sería la tabla de base, ¿no? Es una matriz base, ¿no? Entonces empezamos. Ponemos, según los valores que nos indican, las aportaciones de los socios. Los socios dice que van a aportar únicamente $10,000. El banco les va a prestar $5,000 y de una cooperativa van a sacar los otros $2,420 que requieren. En total van a tener $17,420, que sería la inversión para ese proyecto que estaba mencionando. Ahora vamos a ver cuál es el porcentaje de aportación de cada uno, que nos va indicando en cada parte. Entonces, primero, la aportación en porcentaje se calcula, no se determina de los datos, sino se calcula. Sería los socios 10,000 sobre el total 17,420. El banco 5,000 sobre el total 17,420 y la cooperativa 2,420 sobre 17,420. Es decir, sacamos la frecuencia relativa. En ese caso sería el porcentaje. En este caso, los socios van a aportar un 57.4%, el banco un 28.7% y la cooperativa un 13.89% para poder obtener los valores que se requieren para la aportación dentro de este proyecto. Ahora sí, los rendimientos nos tienen que dar de dato. Entonces dice que los socios van a tener un rendimiento o una TEMAR de 30%. El banco va a cobrarles el 20% y la cooperativa el 30%. Entonces, estos obviamente pueden ir variando dependiendo del ejercicio. Entonces, vamos a obtener la TEMAR. ¿Cómo obtenemos la TEMAR? Simplemente multiplicando el porcentaje de aportación por el rendimiento de la inversión. Entonces, 0,574 por 0,3 me va a dar 0,1722. 0,287 por 0,20 me va a dar 0,0574. Y 0,1389 multiplicado por 0,30 me va a dar 0,0417. Si cogemos y sumamos todos esos valores, obtenemos 0,2713. Y ese valor se llama TEMAR mixta de la empresa. Entonces, cuando me pidan calcular la TEMAR mixta, hago todo este proceso y en este caso obtenemos que el valor de la TEMAR mixta es del 27.13%. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte y comenta. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros hashtags.